Hola, mi nombre es Francisco David Mercado García. Soy estudiante de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Derecho. Hoy les vengo a platicar acerca del derecho procesal civil en Roma y sus orígenes. Me encantaría comenzar diciendo que antes de la existencia de la ciudad de Roma, la forma de defender y proteger los propios derechos eran la autotutela y la autodefensa. Es decir, era el defenderse de los ataques de otras personas, haciendo valer a través de la fuerza los propios derechos que cada persona merecía en ese entonces. Pero ¿qué pasa con esto? Que salían algunos inconvenientes. Por ejemplo, la anarquía y la violencia. ¿Por qué? Porque la anarquía es una inexistencia de un sistema gubernamental y a raíz de eso se generaba la violencia. Pero al pasar el tiempo surgieron las civitas, en donde ya no es permisible que los ciudadanos defiendan con violencia o por la fuerza sus derechos. ¿Por qué? Porque llega este ciudad-estado, la que asume esta misma actividad que antes hacían las personas, generando los instrumentos y pues los mecanismos necesarios para administrar la justicia de cada individuo y de cada ciudadano. Esta tendía a establecerse una protección, ahora sí, jurídica, a cargo de un órgano jurisdiccional competente. La finalidad de esto era simplemente el estribar precisamente en el establecimiento de los instrumentos y mecanismos adecuados para la protección de los ciudadanos romanos. Pero esto conllevaba un proceso, el cual tenía algunos conceptos básicos. Por ejemplo, el primero era la acción, acto que pone en movimiento al órgano jurisdiccional antes mencionado. Después estaba el proceso, el cual se podría decir que era el camino que inicia con la acción y concluye con la sentencia y su ejecución, el cual es el procedimiento, en donde hablamos de una serie de formalidades que pues era necesario observar durante el mismo proceso. Pero había tipos de proceso, por ejemplo, el público y el privado. ¿A qué nos referimos con el público? Bueno, este iniciaba con la participación de un magistrado o también podría ser de un ciudadano romano en representación, claro, del populus romanus, con la simple finalidad de que el delito público se castigara generalmente con penas públicas. De ahí deriva su nombre. Después está el privado, el cual inicia a petición del actor o del mismo demandante y se canalizaba para su resolución a un juez privado, designado por el magistrado con la aprobación de las partes. Después nos pasamos con la organización judicial. Bueno, este era el procedimiento de las acciones de la ley y formulario. El proceso casi siempre solía dividirse o se dividía en dos fases. La primera instancia se desarrollaba ante el magistrado, la segunda instancia ante un juez. Bueno, hablando de los magistrados, estos eran los encargados de administrar la justicia. Estaban dotados de la jurisdictio e iniciaban el proceso y establecían los términos del litigio. Pero como sabemos, Roma estuvo en tres formalidades. Por ejemplo, la monarquía, en donde el rey y los sacerdotes eran los magistrados que se encargaban de administrar la justicia en Roma. Después, Roma se convirtió en una república. La pretura se encargaba de esta función, el pretor urbano y el pretor peregrino. Al finalizar Roma, empezó el imperio, el prefecto del pretorio y el prefecto de la ciudad en Roma, los gobernantes y los procónsules provincias. Al finalizar, como también hablamos anteriormente,
estaban los jueces. Estos eran los que estaban facultados para dictar la sentencia en el proceso llamado jurisdictio. Y había 3 tipos de jueces. El iudex, siendo las indicaciones del magistrado señaladas en la fórmula, este era el que dictaba la sentencia. Después teníamos el árbiter, el cual dictaba la sentencia conforme a la equidad. Y por último teníamos a los recuperadores, los cuales eran tribunales conformados por 3 o también podrían ser 5 particulares, los cuales conocían de asuntos en los que intervenía un extranjero o en los procesos de libertad. Bueno, eso fue un pequeño resumen del principio de este tema del que hemos tocado hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Gracias.